Bien, llegamos a la parte final de corrosión, de la corrosión sobre los materiales. Y en este video vamos a hablar sobre lo que es la prevención de la corrosión. Hablamos de que la corrosión sin duda es un problema que nos desgasta los materiales de ingeniería. Entonces, como ingenieros tenemos que conocer cuáles son los mecanismos para prevenir y controlar esta corrosión, evitar que ocurra o reducir al mínimo su aparición. Entonces, desde el punto de vista industrial, la realidad es que de los métodos que vamos a ver a continuación, suele ser la economía la que determine cuál se va a utilizar. Hay unos más eficientes que otros, pero hay costos que hay que adaptar a la situación en la que se esté trabajando. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de prevención de la corrosión. Están distribuidos o clasificados en 5 categorías. La primera es seleccionar los materiales. La mejor manera de prevenir la corrosión es seleccionar materiales que no sean susceptibles de ser corroídos en los ambientes que vamos a utilizar. La segunda son recubrimientos. Yo puedo aplicarle a determinado material un recubrimiento que me lo proteja del ambiente. Esto ocurre, por ejemplo, si ese material tiene una aplicación específica que aún en un entorno corrosivo yo lo tengo que utilizar porque no tengo otra alternativa, seguramente voy a recurrir a recubrir este material. Luego tenemos la categoría de diseño, donde yo puedo diseñar mi sistema, diseñar mi planta, diseñar mi estructura, de manera que los factores de riesgo para la corrosión se disminuyan al mínimo. Luego tenemos protección electroquímica, donde yo adrede genero una celda electroquímica que me proteja mis materiales. Y la otra, finalmente, es controlar el medio. Entonces ya yo no me voy a dedicar a proteger el material, haciéndole algo al material, sino voy a modificar el medio ambiente, el medio corrosivo, para que pues sea evidentemente menos corrosivo. Bien, lo primero, la selección de materiales. Lo más común es utilizar materiales metálicos, ¿sí? Y estos materiales metálicos, yo les mostraba esta tabla de diferentes potenciales de electrodo de distintos metales, pues hay que elegir el metal que en determinado ambiente sea resistente a la corrosión. Aquí ven en esa imagen unos reactores, por ejemplo, de acero inoxidable. Ya vamos a hablar un poco más adelante de acero inoxidable, pero suele ser un material utilizado para evitar la corrosión en muchas aplicaciones. Bien, entonces, ¿cuáles son las guías generales para seleccionar materiales? Estos son generales, pueden haber excepciones y cada caso hay que evaluarlo con lupa. No podemos asumir que simplemente porque se cumplan estas condiciones ese material no se va a corroer. Son unas guías generales que nos dan una idea bastante buena, pero no necesariamente son exhaustivas. La primera es que en condiciones reductoras y no oxidantes debo utilizar aleaciones de níquel y cobre. Muy bien. A la inversa, en condiciones oxidantes, debo utilizar aleaciones con cromo. Luego, en condiciones de oxidación extremadamente fuertes, entonces ya la aleación con cromo no es suficiente, debo utilizar el titanio y sus aleaciones. Bien, y aquí es importante, hay que tener cuidado con el acero inoxidable. A veces pensamos que el acero inoxidable, digamos, por su nombre, no va a ser corroído bajo ninguna situación. Bueno, y la realidad es que sí es susceptible de corrosión. El acero inoxidable usualmente se utiliza en ambientes corrosivos moderadamente oxidantes. Por ejemplo, el ácido nítrico, en la misma agua, por ejemplo. Sin embargo, este acero es menos resistente cuando hay soluciones con cloruros y es más susceptible a la corrosión por esfuerzo que el acero estructural. Es decir, si yo voy a usar acero inoxidable, ese equipo o esa pieza no puede estar sometida a un esfuerzo porque va a ser más susceptible a que se agriete. Si voy a utilizar una solución con cloruro, el acero inoxidable va a ser menos resistente que el acero común o el acero estructural, el acero al carbono. Entonces aquí vemos algunas recomendaciones también de combinaciones de metales y ambientes en los cuales son una buena selección. Por lo menos el acero inoxidable con ácido nítrico, o las aleaciones de níquel para medios cáusticos, o el monel para usar ácido fluorhídrico, los hasteloids para ácido clorhídrico caliente, el plomo si vamos a usar ácido sulfúrico diluido, el aluminio cuando tengo una exposición atmosférica no estancada, el estaño cuando voy a usar agua destilada, el titanio cuando tengo soluciones oxidantes fuertes y calientes, el tantalio cuando es la resistencia última,
y el acero cuando tengo un ácido sulfúrico concentrado. Por ejemplo, esas combinaciones de metales con ambientes son resistentes a la o hace que los metales sean resistentes a la corrosión. Luego tenemos los materiales no metálicos. Dentro de los materiales no metálicos tenemos los polímeros, que por ejemplo son menos resistentes a ácidos inorgánicos fuertes, por lo que su uso es limitado. Y tenemos también los cerámicos, que son altamente resistentes pero son frágiles, se rompen muy fácilmente. Yo aquí les traje un ejemplo de la industria en una aplicación que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella. Ahí en la parte de abajo ven una bomba que es extraño que uno la estudie demasiado en la carrera, pero en la industria se la consigue muchísimo. Es una bomba de doble diafragma, es una bomba reciprocante donde básicamente yo tengo un eje en la mitad que va a moverse alternativamente de un lado a otro y tengo dos cámaras con una membrana, que esa membrana va a permitir bien que digamos, cuando el émbolo se mueve hacia un lado, abre una cámara y cierra la otra, y cuando se mueve alternativamente, abre la otra cámara y cierra esta. Eso es lo que permite es que haya siempre un flujo, a diferencia de una bomba reciprocante que envía pulsos. Esto también tiene cierto pulso, pero digamos, siempre hay líquido fluyendo porque mientras una cámara se está llenando, la otra está fluyendo. Aquí es crucial las áreas, y en toda bomba es crucial las áreas que están en contacto con el líquido que se está usando para fluir. En este caso esta membrana, yo les puse ahí unas fotos, tenemos esta membrana, por ejemplo, de neopreno, de Buna, que es un material que se usa para aplicaciones alimenticias, de Vitón, de PTFE, de PTFE sobremoldado. Cada uno de estos materiales tiene una aplicación para un líquido distinto que se vaya a usar en este tipo de bombas. Estos tipos de bombas se suelen usar con materiales con fluidos muy corrosivos, incluso con lodos que no son tan, o precisamente que son muy densos. Entonces, los polímeros juegan, por ejemplo, un rol muy importante en estas bombas que se utilizan muchísimo en la industria. Bien, el otro mecanismo de prevención son los recubrimientos, que pueden ser metálicos, inorgánicos u orgánicos, que se usan para evitar la corrosión. El primero es un recubrimiento metálico, donde sobre un metal se va a aplicar una capa muy fina de otro metal. Este otro metal va a proteger el metal que está dentro. Entonces, ¿qué hay que darse cuenta? Primero, que el material que sea de recubrimiento sea resistente a la corrosión en el ambiente en el que va a estar. Y segundo, que la diferencia de potencial entre ambos metales no sea demasiado grande, porque si no voy a generar una celda electroquímica entre ellos dos. ¿Sí? Y a veces se utiliza estos recubrimientos como ánodos de sacrificio. ¿Qué significa eso? Que este recubrimiento va a ser como ánodo. Recuerden, el ánodo es el que pierde material, pierde átomos, como ánodo de sacrificio. De manera que ante la corrosión, si yo no la puedo evitar, voy a recubrir mi pieza para que sea el recubrimiento el que se corroba. Yo estoy consciente que se va a corroer, pero me va a garantizar que la pieza no se vea afectada. Aquí vemos este ejemplo, el de la T, donde ven que el interior de esa pieza tiene una coloración diferente al recubrimiento, que es mucho más brillante. Aquí ven el color que está acá, es mucho más opaco que este color de recubrimiento. Y básicamente funciona de esa manera. Luego tenemos recubrimientos inorgánicos, fundamentalmente de cerámicas y de vidrio. Se usa mucho en los carros, se usa también en las turbinas de aviones, donde tienen que soportar condiciones extremas. Entonces ven por aquí este ejemplo. Tenemos esta pieza que está insertada dentro de esta turbina de este avión, y esta pieza es una superaleación que a su vez tiene dos capas de recubrimiento inorgánico. Esta primera que aparece aquí como bond coat y este top coat son recubrimientos cerámicos o de vidrio que protegen esta superaleación de la cual está hecha esta turbina. Muy bien, también tenemos recubrimientos orgánicos que no son otra cosa más que pinturas, barnices, lacas. Es el que más protege a los metales, ¿sí? Y en muchos casos, cuando fallan, es porque se aplicaron incorrectamente, no porque el recubrimiento sea de mala calidad. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en la foto de abajo, pues están aplicándole un recubrimiento a esa tubería. Y vemos aquí cómo funciona. Tenemos un acero que tiene, a este se le hicieron varias capas de recubrimiento. Tiene un primer recubrimiento metálico, luego tiene 3 capas de recubrimiento orgánico, de pretratamiento, de primer tratamiento y de acabado. Entonces esto es una pieza metálica que ha sido recubierta con 4 capas, una capa metálica y 3 capas
orgánica. Muy bien, el diseño, les decía que es otra manera, en la cual yo cuando diseño considero los riesgos de corrosión y evito que ocurran. Entonces, aquí también guías generales como las que decía antes. La primera guía es considerar la acción de la penetración de corrosión junto con los requisitos de resistencia mecánica cuando se considere el grosor del metal utilizado. Esto es especialmente importante en tuberías y tanques que contienen líquido. Es decir, cuidado con el grosor del metal que voy a utilizar y tengo que fijarme en las propiedades mecánicas y en la corrosión que me pueda penetrar ese grosor. Bien, el segundo, soldar en vez de remachar los contenedores para disminuir la corrosión por grieta. Siempre que yo pueda soldar es mucho mejor que aplicar un remache. El remache puede generarme grietas, puede generarme corrosión galvánica. En cambio, la soldadura con un material, evidentemente, que no propicie la corrosión galvánica, me va a proteger mi material. La tercera es emplear materiales galvánicamente similares en toda la estructura. Lo que les decía, dentro de mi tabla de fuerzas electromotrices, elegir materiales que estén muy cerca para evitar que la diferencia potencial sea demasiado grande. Y en la medida de lo posible, usar juntas y arandelas no metálicas para evitar el contacto entre los metales. Esa foto que les ponía cuando hablamos de corrosión galvánica de unas tuercas, bueno, si yo hubiese colocado una arandela no metálica de plástico, por ejemplo, incluso se usan piezas de madera, que me aísle ambos metales, eso me va a generar o me va a permitir que no se genere esa celda electroquímica. El cuarto, evitar esfuerzos en ambientes corrosivos para evitar la corrosión fatiga y la corrosión tensión. El quinto, evitar los dobleces pronunciados en sistemas de tuberías para evitar la corrosión hendidura y también la tensión que se aplica cuando hay un fluido y tiene cambios de dirección demasiado pronunciados. Luego, diseñar los tanques y contenedores de fácil drenaje y limpieza para evitar que se acumulen líquidos corrosivos que queden emposados en todas partes de las estructuras. La siguiente es diseñar sistemas de fácil remoción y sustitución de piezas que fallen, es decir, facilitar el mantenimiento, que yo pueda cambiar una pieza por otra de manera sencilla y que esa pieza no dure ahí demasiado tiempo siendo corroída o generando corrosión. Luego, diseñar los sistemas de calor para que no ocurran puntos demasiado calientes donde se pueda generar corrosión por altas temperaturas. Esos son como las guías generales para el diseño. Luego, entonces hablábamos de no adecuar mi diseño, sino modificar las condiciones del ambiente. Y hay 5 guías también. Primero, disminuir la temperatura. La corrosión se favorece a altas temperaturas. Segundo, disminuir la velocidad de líquidos en la medida de lo posible, porque les planteaba que los líquidos generan pues tensiones sobre los materiales. El tercero, eliminar el oxígeno de los líquidos. Si yo puedo desoxigenar los líquidos o los fluidos que van a estar en contacto con mis metales, voy a reducir las posibilidades de oxidación. Cuarto, reducir las concentraciones de iones. De nuevo, cuando estamos hablando de que la corrosión es fundamentalmente la de corrosión electroquímica, ocurre en celdas, yo tengo que impedir o reducir la cantidad de iones que puedan ser parte de una celda electroquímica. Y también se pueden agregar inhibidores a los electrolitos. Los inhibidores son catalizadores que reducen la velocidad de reacción y van a inhibir básicamente pues, que ocurra la celda electroquímica a través de estos electrolitos. Bien, otros muy utilizados en la industria son la protección catódica y anódica. La protección catódica lo que hace es suministrarle electrones a la estructura metálica a proteger, ¿sí? Es decir, convierte mi estructura metálica en un cátodo y eso hace que no pierda material. En todo caso, puede electrodepositarse material sobre él, pero él no va a perder material. Entonces, ¿qué hace? Fijémonos aquí en estas reacciones. Si yo no suministro electrones a mi estructura y ocurre una celda electroquímica, el hierro que tengo, por ejemplo, va a generar los electrones, va a ceder los electrones para esa celda electroquímica. Ahora, si en cambio yo estoy transfiriéndole electrones a mi estructura, entonces esos electrones van a estar disponibles para reaccionar con este hidrógeno y me van a generar pues, hidrógeno gaseoso en vez de perder mi hierro del material. Y eso aquí ven pues en este tanque que tiene unos cables conectados por los cuales se le están transfiriendo estos electrones, se le está dando electricidad a esto para convertirlo en un cátodo. Entonces eso se puede hacer primero con una fuente de corriente directa externa, como es este caso, o segunda, usando un acoplamiento galvánico con un metal más anódico. Es decir, yo le pongo un metal anódico, que un poco es el concepto de ánodo de sacrificio que veíamos, que él va a perder su material
en vez de que mi cátodo, en este caso, lo pierda. Muy bien. Entonces yo sacrifico un material para proteger el otro. Lo siguiente es la protección anódica. Esta es una aplicación un poco más específica donde se le aplican, películas pasivas protectoras sobre superficies metálicas, de manera que se apliquen externamente estas corrientes anódicas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estas películas anódicas? En el iPod mini recordarán que tenían pues estos recubrimientos como metalizados. Esos eran recubrimientos anódicos que protegían el metal del que está hecho, en este caso el iPod mini. Y también tenemos estos mosquetones muy utilizados en montañismo. Obviamente los profesionales tienen estos recubrimientos anódicos para protegerlos. Bien, entonces en esta sección tienen que entregar una segunda tarea. Para esta segunda tarea vamos a evaluar un par de corrosión cobre-zinc. Vamos a considerar que la densidad de corriente del cátodo de cobre es de 0.05 amperes sobre centímetro cuadrado. Y nos piden calcular la pérdida en peso de zinc por hora, ¿sí? En dos condiciones. La primera, cuando el área catódica del cobre es de 100 centímetros cuadrados y el área anódica del zinc es de 1 centímetro cuadrado. Y la segunda, cuando el área catódica del cobre es de 1 centímetro cuadrado y el área anódica del zinc es de 100 centímetros cuadrados. Luego de hacer esos cálculos tienen que explicar cuál es la configuración más recomendable y por qué. Y con esto cerramos la etapa de corrosión dentro de este segundo tema de la estabilidad de los materiales.